Anoche tuvimos una noche especial con el Señor, ¿verdad que sí? Anoche nos sentamos a la mesa con Jesús, donde reflexionamos en la profunda muestra de amor, de perdón y de obediencia. Y el que no vino, se lo perdió. Dígalo con fuerza para que el que no vino lo escuche. El que no vino, lo dieron como si hubieran pasado un tiempo. El que no vino, se lo perdió. Porque fue un tiempo hermoso, ¿verdad que sí? Y la pasamos muy bien anoche, donde reflexionamos con este sentido de solemnidad que nos da la palabra y que nos permite sentarnos a la mesa con el Señor. Donde Jesús nos dijo, el tiempo ya está cerca. Y esa es la realidad de nuestras vidas. El tiempo está cerca. Donde Jesús predice su entrega, pero también nuestra resurrección en Él. En aquel momento Jesús se sentó con los discípulos, prediciendo, ¿verdad? Hablando con ellos que quizás no lo entendían. Prediciendo lo que iba a pasar luego. Lo que iba a sufrir, el tiempo que iba a tener. Pero también predijo nuestra resurrección en Él. Y esa es la parte que tocamos en el corazón en medio de quizás la reflexión que vamos a tener hoy, que es dramática, es un tiempo dramático en la historia de Jesús. Es un tiempo que nos conmueve, es un tiempo que nos toca hasta leyendo la palabra, pero es un tiempo de esperanza. Y en esta mañana yo les invito a que en medio de lo que vamos a leer, en medio de lo que vamos a compartir de parte de Dios para nuestras vidas, lo veamos de esa manera. Es un tiempo de reflexión, no podemos quitar eso de aquí. Es un tiempo de reflexión que va a tocar nuestros corazones. Es un tiempo de reflexión que va a tocar nuestras mentes. Pero iglesia, cuando estés reflexionando en lo que la palabra nos tiene, reflexione que es un tiempo de esperanza. El tiempo está cerca, pero es porque hay esperanza en nuestras vidas. Y como dije anoche, yo no estoy hablando de que Cristo viene mañana. No estoy diciendo eso y lo repito, yo no sé eso. Y voy a decir más, nadie lo sabe. Lo que estoy diciendo es que el tiempo se acerca porque en nuestras vidas debemos vivir la vida de esa manera. Reconociendo que el tiempo está cerca. El tiempo donde nos vamos a sentar delante de su presencia. El tiempo donde vamos a disfrutar de la presencia gloriosa de Dios para nuestras vidas. Ayer Jesús celebró la Pascua con nosotros, aquí en su casa. Prende un camino de pasión, de sufrimiento, que proclama la redención de todo aquel que cree. Gloria a Dios. Eso es hermoso, ¿verdad? Y no se limita a nosotros nada más. Y aunque la iglesia está llena, ¿verdad? Que hermoso. Y que se ha mantenido llena por mucho tiempo. Hermosísimo. Me parece que reconocer que cualquier persona que entre por esa puerta que crea va a encontrar la misma redención que nosotros, es algo maravilloso. Eso es un gran regalo. Hoy la palabra nos va a tocar. Sé que nos va a tocar porque a mí me tocó cuando la estaba escribiendo. Me tocó y me estremeció. Sé que nos va a tocar. Pero no lo vea como un momento complicado para usted. Véalo con la esperanza que Dios quiere que usted lo vea. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es redención para su vida. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es amor, es esperanza. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es una vida plena que vivimos reconociendo que cuando conmemoramos este momento lo hacemos porque sabemos el final de la historia. Sabemos lo que viene después. Les invito a leer en sus Biblias en Mateo 27, 39 al 50. A diferencia de ayer, hoy Jesús es crucificado entre burlas y abusos. A diferencia de ayer, ya Jesús ha pasado todo este proceso, ¿verdad? Donde caminando en ese camino de pasión, lo han latigado, lo han maltratado, lo han escupido, lo han abusado de él, lo han humillado, han dicho palabras soeces. Y en medio de ese proceso donde nosotros conocemos ya, donde la historia nos dice y la reconocemos en nuestro caminar, y que muchas veces lo vemos a través de la palabra, inclusive en televisión, y es imposible no llorar. Es imposible no sentir quizás en medio de ese proceso donde nosotros vivimos la experiencia de Cristo, sentir que hubo un sufrimiento, sentir que hubo algo que pasó en ese momento que estremeció el mundo y que estremece nuestros corazones hoy. Es imposible no sentir el abuso, es imposible no sentir lo que pasa en el corazón de nosotros cuando podemos reconocer que Jesús pasó por todo eso, por darme vida y vida en abundancia. Cuando reconocemos que tenemos vida y vida en abundancia, cuando reconocemos que tenemos eternidad en nuestras manos, debemos reconocer cuánto costó eso. Por eso estamos aquí,
¿Cuánto costó la eternidad que tenemos hoy en las manos? ¿Cuánto costó a Cristo, a Jesús en ese momento? Se repartieron entre sí sus vestidos, rompieron su ropa y se la rifaron a suerte, dice la palabra, echando suertes para que se cumpliese todo lo dicho por el profeta. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita, lo que dice arriba de la cruz: este es Jesús, el Rey de los judíos. Para Roma, su muerte fue de cruz, junto a dos ladrones. Imagínense la humillación. La muerte más humillante que puede tener un ser humano en ese tiempo, también se la dieron a nuestro Jesús, a nuestro Rey. Símbolo de deshonra, sufrimiento extremo y humillación pública. Eso costó tu salvación, ¿sabes? Eso costó nuestra eternidad. Costó que a Rey de Reyes y Señor de Señores hicieran eso. Sin embargo, para Jesús simbolizaba la maldición del pecado que Él asumió, que Él cargó, que Él recogió de cada uno de nosotros. Donde nosotros tropezamos en el pecado de la vida, donde nosotros tropezamos, Jesús cargó todo eso. Significaba eso. Mientras ellos pensaban en Roma que la muerte iba a ser humillante, que iba a ser lo que más terrible, Jesús lo estaba viendo con un propósito eterno en nuestras vidas. Agarró sus pecados, los pecados tuyos y los míos, los que hicieron en aquel tiempo, los que hicieron durante el tiempo hasta ahora y los que van a seguir haciendo, y los cargó en la cruz del Calvario. Imagínense eso, un hombre santo, puro, perfecto, Dios encarnado, recibir el pecado eterno de la humanidad para que nosotros pudiéramos ser vistos justos delante de la presencia de Dios. Cargó el pecado de la humanidad, lo asumió en lugar de cada uno de nosotros. Gálatas 3:13. De una manera vicaria, sin que nosotros tuviéramos ningún tipo de injerencia en que Él diera la vida por nosotros, sin merecerlo. Jesús, sin culpa alguna, cogió los pecados de nosotros y los derramó en la cruz del Calvario. El cristianismo, para nosotros hoy, este evento representa sacrificio, redención y victoria sobre el pecado. En este tiempo, los que pasaban frente a Jesús se burlaban de Él y de su sufrimiento. Decían: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Imagínense eso. Tras de que estaba pasando todo ese proceso, tras de que estaba golpeado, lacerado su cuerpo, derramando su sangre, tras de que estaba sufriendo dolor, tras de que estaba sufriendo el dolor de la humillación, que muchas veces ese dolor es más fuerte que el dolor de nuestros huesos, ¿verdad que sí? Que el dolor de nuestra carne. Tras de que estaba pasando eso, aquellos que estaban allí se burlaban de Él. Una forma de ver la vida que todavía nos arropa. Y usted me puede preguntar: pastor, pero ¿cómo que todavía nos arropa? Yo no encuentro que hay personas que se burlen de Jesús, ni que se burlen de este tiempo. Claro, quizás no vemos una burla literal de lo que está pasando y de lo que nosotros conmemoramos. Pero cuando los seres humanos se alejan de la mirada de la cruz, se alejan de la mirada del sacrificio de Jesús, se alejan de la mirada de lo que significa eso que Jesús hizo en ese momento y todo lo que tuvo que hacer para darnos la salvación, iglesia, nos burlamos del sacrificio de cruz de Cristo en nuestras vidas. Cuando nosotros, en medio de nuestro caminar, dejamos a Jesús a un lado por ahora, a lo que yo hago esto. En nuestro caminar, cuando hay cosas más importantes, cuando en nuestro caminar hay metas por encima de caminar en Cristo, nos burlamos del sacrificio de Jesús.
Y entonces, claro, esta mañana cuando empezamos les dije, oigan, el mensaje va a estremecer nuestro corazón, porque el mío lo estremeció. Y yo me pongo en esa posición y me he puesto en esa posición hace muchos años. Y he tenido que tomar decisiones en mi vida que han estremecido mi vida humana y mi vida material. Pero sin embargo, me he asegurado de que en medio de ese proceso, yo no me burle del sacrificio de Cristo en la cruz. Yo no me burle de lo que pasó en ese momento, porque yo valoro ese momento con mi vida. Hay que valorarlo. Hay que sentirlo. Hay que vivirlo. Si usted en este momento, o si las personas que usted conoce no pueden valorar eso, miren, yo voy a decir algo bien fuerte. Por favor, no le diga a los otros que son cristianos. No lo haga, porque está dañando el evangelio. Imagínense usted que usted le diga a una persona que es cristiana y que en medio de su caminar, en medio de su testimonio, en medio de sus acciones, en medio de lo que usted quiere en su vida, no se represente lo que estamos hablando aquí en esta mañana. Pues no lo diga. Quédese callado. Porque está diciendo y está compartiendo un criterio suyo, no la verdad. Y ese es el gran dilema que tenemos ahora mismo en la calle. Es el gran dilema que estamos recibiendo en la calle, que hay personas que dicen ser cristianos, y cuando aquellos que no lo son, cuando aquellos que nos acercamos como esta mañana a los que están al frente y me dicen, no, si yo no necesito estar ahí. Así me dijeron esta mañana aquí al frente. No necesito estar ahí, porque yo soy bueno, porque yo hago las cosas bien, porque yo no necesito estar en la iglesia. Claro, y si usted quizá, yo lo miro y esa respuesta que me dan, yo digo, wow. ¿Sabe lo que respondí? Usted no sabe lo hermoso que es estar en la iglesia. Pero claro, si yo me pongo en esa posición y analizo lo que me está diciendo, ¿qué es lo que me está diciendo realmente esa persona? Yo no creo en lo que ustedes están haciendo. Claro, no está hablando de la iglesia, está hablando en general, el cristianismo en general, no de nosotros específicamente. Pero es su impresión, es lo que él entiende en su mente y su corazón. Una persona que no conoce la palabra, una persona que no va a la iglesia, una persona que no conoce a Cristo, y de repente se ve con tantas situaciones que están pasando de personas que caminan en Cristo. Pero yo también diría lo mismo. ¿Y por qué? ¿Para qué voy para allá? Si en la televisión salió un pastor que abusó de los niños, ¿para qué voy para allá? Si en la televisión salió sacerdotes que hicieron tal cosa, ¿para qué voy para allá? Si hay un pastor en tal lugar que defraudó la iglesia y se llevó chavos, ¿para qué voy para allá si está pasando esto? Valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es medular para nuestras vidas. Valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es vital para nuestro caminar delante del Señor. Después que se burlaban de él y le decían que si era el Hijo de Dios, que se salvara a sí mismo, Jesús se mantenía en un silencio que evocaba el perdón. Aquí está lo que debemos hacer. Jesús nos lo enseña. Jesús se mantenía en silencio. ¿Y por qué sabemos que evocaba el perdón? Porque en un momento dado Jesús dice, Señor, perdónalo, porque ninguno sabe lo que está haciendo. Ese era el corazón de Jesús en ese momento. Evocaba al perdón y la misericordia, rompiendo el silencio solamente para decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces usted se ha sentido solo? Jesús no le pide que lo salve. Yo hubiera pedido que me salvara. En mi humanidad, Señor, sácame de esta cruz, tú puedes. ¿Cuántos no hemos orado así? Señor, tú puedes sacarme de esto, sácame de aquí. Jesús no hizo eso. En ningún momento le pidió a Dios que lo sacara de la cruz. Él conocía la voluntad de Dios, conocía el propósito de Dios.
Jesús no le pide que lo baje, ni le pide que lo salve. Solo le pide a Dios que se haga sentir en medio de su soledad. Solo le pide a Dios, Dios mío, Padre, lo único que quiero es sentir que está a mi lado. Lo único que yo quiero en este proceso es que se haga tu voluntad, no la mía. Una enseñanza para nuestros corazones hoy, que cuando vemos la cruz, a veces se dilata en el año, ¿verdad? Pasa el año y se dilata eso que Jesús hizo ahí. Y de repente entramos en este sistema religioso, entramos en este sistema donde nos alineamos a esperar y a pedir, a esperar y a pedir, a esperar y a pedir. Y nuestra religiosidad, nuestra espiritualidad se convierte en esperar y pedir, esperar y pedir, esperar y pedir. Pero es que Jesús no hizo eso en el momento crucial de su vida. Señor, lo único que quiero es sentirte a mi lado. Cuando yo leí esto y interpreté de parte de Dios, ¿sabes qué pensé yo? Señor, ¿cuántas veces yo me he sentido solo y nunca te he pedido sentirte a mi lado? Porque lo doy por hecho, ¿verdad? Pero en el darlo por hecho, nos alejamos y nos alejamos de su presencia. Jesús, en medio de su dolor, revela la personalidad de Dios ante la humanidad. En medio de ese dolor, refleja quién era Dios. Si leemos nosotros la palabra con discernimiento, con el Espíritu, que así que la debemos leer, nos damos cuenta de que Jesús está revelando la personalidad de Dios. Está revelando quién es Dios para la vida de nosotros. Y cuando nosotros podemos interpretar, vemos un Dios que es un ser callado. Cuando podemos interpretar lo que Jesús está hablando. ¿Y por qué puedo decir eso de esa manera? Cuando yo interpreto que Jesús es Dios, que es Dios encarnado en nuestras vidas. Cuando yo interpreto que hay un Dios trino en espíritu también. Entonces yo debo interpretar, debo leer la palabra y no verla literal y entender que ¿quién estaba con Jesús en ese momento? Dios estaba ahí. Dios estaba presente en medio de ese dolor. Entonces Jesús no lo puede interpretar, pero es que no lo puede interpretar ¿por qué? Porque sentía tristeza, porque sentía soledad, porque sentía sufrimiento en ese momento y sentía que no estaba Dios con él. Porque en medio de su humanidad, en medio de lo que tenemos nosotros, en medio del dolor, en medio de ser humillado, en medio de ser abatido como lo estaban haciendo, claro, mi humanidad florece. Pero Dios estaba ahí. Y encontramos un Dios callado, como está con nosotros. Que hay veces que pedimos, sentimos solos. Mire, Dios está con usted. Dios está presente en su vida, todos los días de su vida. Dios está cargándolo. Y quizás, como he dicho algunas veces, en medio del camino de usted no va. Lo que ve son sus huellas. Sí, son sus huellas. Las huellas de Dios en su vida, porque usted está siendo cargado por Él. Y entonces nosotros debemos entender que hay un Dios humillado ante nuestro dolor. Hay un Dios que es sensible ante nuestro sufrimiento. Hay un Dios que se siente dolido por lo que nos está pasando. Cuando usted esté enfermo, cuando tenga dolor, cuando tenga circunstancias en su vida, nunca piense que Dios no está con usted. Porque en el momento más difícil, en el momento más crucial de su vida, Dios está presente en su vida. Dios va a estar con usted de la misma manera que estuvo con Jesús en ese momento. Por eso hoy conmemoramos su muerte, reafirmándonos en oración y agradecimiento. Hoy nos paramos frente a la cruz. Hoy nos paramos frente a ella con la seguridad de un Dios vivo. Hoy nos paramos frente a la cruz con la seguridad de un Dios presente. Hoy nos paramos frente a la cruz en victoria, iglesia. Nos paramos frente a la cruz en victoria. Porque sabemos que Dios está con nosotros. Porque ya nos dio el ejemplo, ya nos dio el testimonio de que va a estar con nosotros siempre. Hoy nos paramos frente a la cruz en esperanza. Nos paramos frente a la cruz llenándonos de paz día a día. Porque la misma cruz clama a un Dios vivo. Por otro lado, no se puede construir un reino de Dios. O no se puede dar testimonio del reino de Dios lleno de justicia, lleno de amor, lleno de paz, lleno de libertad,
y lleno de esperanza, sin provocar el rechazo de aquellos que no se pueden parar frente a la cruz. Es imposible que todo esto que yo estoy diciendo, usted lo pueda hacer si quien hay que lo señale. Lo van a señalar. Por cualquier cosa lo van a señalar. Procura el testimonio de un Dios verdadero. Para que cuando lo señalen en justicia. Un reino que se encarna en Jesús, haciendo realidad los cuidados de Dios. Ese es el testimonio que debemos dar. Iglesia, Dios estaba en Cristo, reconciliando con Él al mundo. Eso es lo que conmemoramos hoy. Dios estaba en Cristo en ese momento, reconciliándonos a cada uno de nosotros para que pudiéramos estar delante de su presencia. Dios estaba en Cristo para que pudiéramos caminar con nuestras cabezas levantadas, erguidos, derechos, en victoria, con la seguridad de que caminamos en Dios. Dios estaba en Cristo en ese momento para que en el medio de nuestro caminar, cuando tropezamos, tengamos la seguridad de que Dios nos recibe con los brazos abiertos. Dios estaba en Cristo en ese momento para que pudiéramos celebrar el día de hoy y sentarnos en la mesa llenos de esperanza. Dios estaba en Cristo y no tomó en cuenta nuestros pecados. Miren qué hermoso, ¿verdad? Dios estaba en Cristo, encargándonos la palabra de reconciliación. Segunda de Corintios 5:19. O sea, ser cristiano es ser responsable. Ser cristiano es ser íntegro. Ser cristiano es ser honesto, porque necesitamos llevar una palabra de reconciliación. Nos lo delegaron desde la cruz. Necesitamos llevar una palabra de reconciliación a aquellos que nos rodean. Y en medio de nuestro caminar, en medio de nuestras vidas, donde quiera que vamos, necesitamos llevar esa palabra. Pero no es por la boca nada más. Pero como dice en Gurabo, y quizás en San Lorenzo, pienso yo, con la boca un mamey. Citar un versículo bíblico, eso lo hace Emma. Se lo aprende y lo cita. Con la boca un mamey. Dar testimonio es hacerlo con nuestra vida. Hacerlo con nuestro ejemplo de vida. Iglesia, esto implica que seguir a Jesús siempre conducirá a la cruz. Siempre estaremos caminando hacia la cruz. Y siempre la estaremos viendo vacía. Y siempre encontraremos respuesta. Porque cuando vemos la cruz vacía, ¿qué debemos pensar? Cristo está vivo. Gloria a Dios. Está conmigo. Implica estar dispuestos a amar con su amor. Y lo repito, no ame con su amor. Si ama con su amor, se va a equivocar. Si ama con su amor, puede ser que haya una pescosa allí. Ame con el amor de Cristo. Implica estar dispuesto a ser señalado. Nos van a señalar. Implica estar dispuesto a perdonar. Implica estar dispuesto a olvidar. Eso lo podemos hacer en Cristo. Quizás en nosotros no podamos hacerlo, pero en Cristo podemos hacerlo. Implica estar dispuestos a obedecer. Esa es la parte más complicada, ¿verdad? No hay otra forma de llevar la palabra de reconciliación. Si usted tiene otra manera de hacerlo en su vida, si usted piensa que está llevando palabras de reconciliación en su vida, y esa palabra no está alineada a estos preceptos bíblicos, perdonen, en mi corazón tengo que decirle que lo que está llevando es su pensamiento. Eso es como comprar un libro sin referencia bibliográfica. Usted compra el pensamiento de alguien, y eso no es malo, está bien. Usted compra un libro, y usted busca la parte de atrás y no hay referencia, está comprando lo que alguien escribió. Y si a usted le gusta lo que escribió, perfecto, eso es maravilloso y disfrútese, es hermoso. Compra una novela si quiere, algo así.
Pero cuando usted compra un libro, necesita ver la referencia bibliográfica, porque eso le va a decir dónde investigó, qué buscó, qué hizo, de dónde sacó la información. Le va a dar la certeza de lo que está viendo ahí. De la misma manera nosotros debemos caminar nuestra vida. No es nuestro criterio. Miren, nuestra referencia bibliográfica está aquí. Es mi criterio. Si usted está expresando su criterio, yo creo que Dios es esto. No se haga daño a usted mismo. Cristo puso su vida en el madero. Y tenemos aquí la espada de doble filo, ¿verdad que sí? Tenemos una palabra gloriosa. Y quizás hablo, y cuando hablo, mi intención no es ofender a nadie, no lo ponga de esa manera, ni me gustaría, pero es necesario que yo hable, para mí es necesario que hable la verdad como es. Cuando usted diga Dios me dijo, asegúrese de que Dios se lo diga. Porque quizás Dios está hablando conmigo. Te voy a decir más. Yo me pongo en comunión con Dios diariamente. Y le pido a Dios que me hable. Porque yo reconozco el sacrificio de Cristo en la cruz. Y vivo la esperanza de ese sacrificio. Y Cristo me dice y me pide que hable con Él. Que le pida como si hay. Y yo le pido que me dé sabiduría, como Salomón, para dirigir la grey. Yo no le pido trabajo, ni le pido... Miren, yo lo tengo en la mente. Yo tuve un año sin trabajar, ¿sabes? Renuncié al trabajo pensando que iba a trabajar una semana después. Y me tardé un año, exactamente un año y una semana. Así es la vida. Porque Cristo es primero. Dios me dio un trabajo. Y estoy agradecido. Pero Cristo es primero. Yo me pongo en comunión con Dios y oro al Señor día a día. Con la intención de que Dios ponga en mi corazón aquello que Él necesita para la iglesia y para mí y para mi familia. Señor, pon en mi corazón lo que yo necesito, el camino que tengo que caminar. Pon en mi corazón, mi Dios, lo que necesito hablar, lo que necesito entender, lo que necesito para poder caminar tu experiencia de vida. Esa es mi oración. Mi Dios, permite que mi caminar sea tuyo, no el mío. Que donde quiera que yo esté, mi Dios, caiga en gracia delante de las personas porque te ven a ti. Permíteme, Señor, en el día que me equivoque, reconocerlo. Reafirmarme en que me equivoqué y poder resolverlo, poder restablecer aquello que es donde me equivoqué. Y eso me causa problemas. Porque como dije ahorita, tenemos que tomar decisiones. Situaciones donde, inclusive en un trabajo me dijeron, no digas aquí que eres pastor. Porque así es el mundo. En el trabajo yo no puedo hablar de Dios, porque a mí no me pagan para hablar de Dios. Y eso es un lugar privado. Es como si voy a su casa y tú me dices, pastor, aquí no hable de Dios. Yo no hablo de Dios, no hay problema. Y no me está malo. Aquí vamos a hacer esto y esto y esto, aquí no vamos a orar ni vamos a hacer nada. Yo no tengo ningún problema, lo que usted diga. Y me siento en el lugar y me disfruto las personas. Pero ¿cómo damos testimonio entonces? Porque cuando nos ven a Cristo. Cuando ven nuestras acciones, ven a Cristo. Cuando expresamos, ven a Cristo. Miren, yo puse en el WhatsApp ayer un mensaje a Lili, que si venía le esperaba. ¿Quién lo vio? Levanta la mano que vi el mensaje. ¿Y por qué no me escribieron nada? Lili, aquí hay alguien, no voy a decir quién es alguien, nos llamó. Mira, me pusiste algo ahí. Yo estaba escribiendo ahí ese mensaje y no me di cuenta y no cambié el chat. Y pensando que estaba escribiendo a Lili, en mi casa se dañó el calentador hace unos días, se dañó una válvula. Y yo vi que venían para acá y le dije, te caliento agua, que fue lo que puse en el chat, te caliento agua. Mi amor, te caliento agua, viene de camino, te espero. Pero ese no es el problema, eso está bien, eso es maravilloso, eso es bonito. Miren, yo a veces, usted se va a reír con esto, pero lo voy a decir, porque mire, yo tengo algo bonito, que yo soy transparente, yo no escondo nada en mi corazón. Yo a mi esposa le escribo cosas en el chat de ella, hermosa, pero kinky. ¿Sí? Me gusta.
¿Por qué? Porque esa es mi expresión de amor, de alegría, mi expresión de gozo cuando estoy con ella. Y aunque ella ahora hace, no hagas eso, no digas eso. Necesitamos entender en nuestro caminar lo que yo estoy diciendo hoy, lo que yo estoy alineando a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es un ejemplo de vida que te tiene que dar. Y no se trata de que usted tenga en su vida que caminar estresado, que caminar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Yo le he dicho todas las cosas que yo hago como pastor. Le digo ahora que mi relación con mi esposa es plena, es hermosa. Y le digo ahora como un Abraham, porque ustedes lo vieron en el chat y lo leyeron. Gracias a Dios que no escribí más nada. Gloria a Dios por eso. Y si lo escribiera, no va a ser nada malo, ¿sabes? No estoy diciendo eso. Si lo escribiera, va a ser algo hermoso, aseguro que va a ser hermoso. Y representa, yo creo que más algo más lindo. Representa en mi vida, mi relación con mi familia, como es. Porque yo no tengo problema en decir mi relación como es. Y yo sé que eso quizás ahora decirlo aquí, lo estoy diciendo porque sé que estoy hablando de esto porque lo estaba viendo que en medio de lo que estaba diciendo estábamos como estresados. Quiero quitarle esa estrés. Lo que estamos hablando de la muerte de Cristo, lo que estamos hablando de sacrificio y de valorar el sacrificio, es vivir la vida en Cristo. Vivir la vida en Cristo es amar. Vivir la vida en Cristo es esperanza. Vivir la vida en Cristo es paz. Vivir la vida en Cristo es poder hablar con nuestros nietos, y ¿sabes, mi amor? Con nuestros nietos, con nuestros hijos. Vivir la vida en Cristo es hablar las cosas como son. Vivir la vida en Cristo es poder decirle a un hijo, te amo, de la misma manera que le puede decir otra cosa, porque puede corregirlo también. Pero es con ese mismo sentido de amor y de esperanza que nos presenta la muerte de Cristo. El sacrificio de Cristo es para eso. El sacrificio de Cristo no es para que usted viva la vida diciendo que es cristiano y viva la vida de otra manera. El sacrificio de Cristo es para que usted entienda que usted es libre. Libre para amar, libre para perdonar, libre para sentir, libre para ser alegre, libre para disfrutar, libre para entender en su vida que camina con los otros de mano a mano y que puede disfrutarse la alegría de una persona de la misma manera que puede sufrir el sufrimiento de una persona. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es para entender que en medio de nuestro caminar la palabra ya nos dice todo lo que tenemos que hacer. Que hay un significado y una voluntad en medio del sacrificio donde Cristo derramó su sangre para que en medio del sacrificio usted pueda entender en su vida, pueda comprender en su caminar que usted está siendo lleno a tal punto de que su copa se está desbordando, de que su copa se derrama sobre aquellos que están alrededor. Mire, y no es que las personas compartan su pensamiento, porque yo tengo que decirle que yo creo que pocas personas alrededor mío comparten mi pensamiento, pero disfrutan mi presencia, porque disfruta la presencia de la persona que camina en esa voluntad. Dese la oportunidad, iglesia, de ver en el sacrificio de Cristo, de ver en eso que pasó, de ver en ese suceso histórico que nos presenta la palabra como un evento trascendental para nuestras vidas, un evento de libertad, un evento de gloria. La gracia del Señor se derramó en ese momento para darnos redención, para darnos vida y vida en abundancia. En el momento en que no podemos entender el sacrificio de Cristo de esa manera, estamos malinterpretando la palabra. En el momento en que no podemos ver el sacrificio de Cristo como un momento glorioso para nuestras vidas, claro, suena dramático cuando lo leemos, suena fuerte. Y sí, sabe que hay momentos en que tenemos que alinearnos al sufrimiento porque hay momentos de sufrimiento. Pero póngase en su mente que Jesús nos pidió que sacaran el sufrimiento. Jesús nos pidió que lo bajaran de la cruz. Jesús quería estar ahí porque sabía la voluntad de Dios para nosotros hoy. Dios conoce la voluntad que tiene para ti. La palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y en ese caminar, la palabra le invita a que se crucifique junto con Cristo. Y lo que significa eso es exactamente lo que estoy hablando. Usted debe estar en la cruz, junto a Cristo, reconociendo que en medio de ese proceso donde cargará quizás sufrimiento, cargará enfermedad, cargará circunstancias familiares, tendrá esperanza, tendrá
tendrá alegría y tendrá el gozo de sentir la fuerza y el poder de Dios sobre su vida, más allá de lo que usted pueda entender. Tendrá la oportunidad de decir: es que yo vivo en Cristo, y es Cristo quien me fortalece, porque ya no tiene ejemplo a seguir, ya no tiene camino a seguir a nosotros, y lo que nos queda es, en medio de esta palabra poderosa, donde ya Dios nos está hablando. Miren, no hay nada que me puedan decir a mí que no esté escrito aquí, nada que yo no vea en la palabra, pero tengo que sentarme a leerla, tengo que sentarme a escudriñar, tengo que sentarme a entender que yo soy libre, que yo soy libre. Dígalo en su corazón, que yo soy libre. Somos libres, somos libres, somos libres en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios esta mañana con alegría y con gozo, y nos reafirmamos en la presencia de Cristo para nuestras vidas. Nos reafirmamos en ese sacrificio glorioso para nuestras vidas, donde se derramó su sangre, pero no se derramó en vano, se derramó para que fuéramos libres, para que disfrutáramos la vida, para que gozáramos viviendo la vida de Cristo en nuestras vidas, viviendo la esperanza, viviendo la paz, sacando nuestra vida humana para un lado, para permitir que la vida de Cristo espiritual llegue a nosotros y nos permita caminar llenos de esperanza, justificados en su sangre, delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ahora invito a cerrar sus ojos esta mañana para reflexionar lo que Dios tiene para nuestra vida.